Capítulo 5 de Romanos, comenzamos ahora, el libro de Romanos, capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí tenemos la primera parte, el primer grupo, vamos a decirlo de esta manera. Tenemos aquí el primer grupo de beneficios de parte de Dios. Primero que el apóstol Pablo está haciendo con el capítulo 5 es hacer una presentación del por qué o para qué de la justificación. ¿Para qué la justificación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? Pues los beneficios. Y estos beneficios que no solamente son cosas beneficiosas o solo unas bendiciones así como estamos acostumbrados a hablar nosotros, bendiciones así como algo así como medio pasajero, sino que los beneficios de la justificación son, hermano, poderes. Yo le llamo fortalezas, son fortalezas del creyente. Es donde nos hacemos fuertes, donde nos hacemos invencibles, donde nos hacemos permanentemente victoriosos, hermano. Las fortalezas es aquel lugar donde yo peleo, desde donde yo decido pelear, ¿sí? Desde donde yo decido atacar. Las fortalezas son esos puntos de avanzada en territorio enemigo. Es decir, es la forma en que yo voy expandiendo mi área de influencia, ¿sí? Pero ¿con qué yo puedo ir, hermano, ejerciendo mi área de influencia en medio de este mundo? Pues a través de las fortalezas, pero yo no podría hacer nada de esto si previamente, hermano, yo no hubiera sido cambiado y transformado por Dios, que yo no hubiera sido preparado, adiestrado, entrenado por Dios para estas cosas. Y lo primero que Dios hace es justificarnos del pecado. Lo primero que Dios hace es remover de nosotros la condenación y la culpa por el pecado a través de la justificación. Porque finalmente la justificación es eso, para declarar santo, libre, sin mancha, inmaculada a la persona que antes era un pecador. La justificación es eso, el acto en el momento que nosotros creemos en el poder transformador de la sangre de Cristo, nosotros venimos a ser justificados, porque la justificación no es solamente una vestimenta para ocultar la mancha. A veces en medio del fragor de la predicación se nos puede ir un poco el comentario así, pero no, hermano, nosotros cuando entramos en contacto con Jesús, con Dios, hermano, con Cristo y con la fe en su sangre preciosa, nuestra alma es purificada, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser es limpiado por la preciosa sangre de Jesús, es purificado por la sangre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Toda mancha se va de nosotros, toda muerte se va de nosotros, toda muerte espiritual, todo aquello que es sucio, obsceno, maligno, perverso, depravado de nosotros se va, porque el poder de la sangre de Cristo no significa, hermano, cubrir solamente para que se mantenga por dentro la apariencia mala. Es un ejemplo como lo que sucede ahí en el capítulo 5 del primero de Reyes, ¿no? En el caso de la lepra de Naamán. Naamán era un general, usted lo ve. Ya he predicado sobre eso. Un tremendo general lleno de poder y autoridad militar. Él era el favorito del rey, ¿no? Porque por medio de él Dios había logrado expandir las fronteras del imperio, del reinado de Siria. Y era un hombre muy importante y lo podía usted ver a través de sus ropajes, a través de su investidura como general, todo adornado y todo bien, y todo el mundo le tenía respeto. Pero dice, este era hombre poderoso en gran manera. Y sin embargo hay una palabra que dice pero, los famosos esos, los aborrecibles peros, ¿no? Pero leproso. Era leproso, todo estaba muy bien por fuera, pero por dentro estaba leproso, estaba enfermo, estaba mal y estaba sentenciado a muerte, estaba condenado a morir y estaba condenado a ir dejando a su familia. Entonces
en eso no consiste, hermano. La justificación no consiste en cubrir el mal, sino en erradicarlo de nuestras personas. Eso es lo que el Evangelio se propone: erradicar de nosotros el mal, matar las enemistades, quitar todo lo que huele a muerto dentro de nosotros. Para eso es la sangre de Cristo, no solo para limpiar la mancha del pecado, sino también que la sangre de Cristo quita, mata todo aquello que resulta en una enemistad contra Dios, todo aquello que ofende a Dios. La preciosa sangre de Jesucristo lo nulifica para siempre. Debemos creer eso, debemos aceptar eso, debemos vivirlo y debemos confesarlo con nuestros labios donde quiera que vayamos. La sangre de Jesucristo me ha hecho una nueva criatura, he sido libre, limpiado con la sangre de Jesús. Alabado sea Dios. Eso es para el Señor. Ahora yo le voy a decir, antiguamente la iglesia pentecostal, la mayoría de sus miembros, hermano, cuando le preguntaban: ¿es usted cristiano?, él decía: sí, por la gracia de Dios. Y muy a menudo se usa. Nosotros tenemos un lenguaje muy especializado, dijera yo, en declarar nuestra fe. ¿En qué consistía? Por la gracia de Dios. Hablábamos que por la gracia de Dios habíamos sido salvos. Hablábamos acerca que la sangre de Cristo Jesús nos había limpiado de todo pecado, que Jesucristo había muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros no andábamos haciendo confesiones positivas de fe y todas esas cosas. Eso era después, en algún momento se daban, pero no lo tomábamos como lo más importante. Posteriormente en el cristianismo se han desarrollado ciertas doctrinas. No es que estén mal, el mal está en a veces ponerle demasiado énfasis, en provocar que eso se venga a convertir, hermano, en el centro de la vida de muchos creyentes. El empezar a confesar positivamente que tienen carros, que tienen casas, que tienen trajes, que tienen joyas, que tienen esto, que tienen cruceros por aquí, cruceros por cosas por las cuales Cristo Jesús nunca vino a morir. ¿Sí? El mal está en exagerar esos rasgos. ¿Sí? No es que de fondo estén mal, no, el mal está en exagerar los rasgos, porque tienen la tendencia, hermano, a ir encubriendo y a ir desplazando, hermano, la rectitud, el concepto, la idea principal sobre la cual nosotros hemos sido justificados. ¿Sí? Por eso aquí la Biblia nos dice, como en una recopilación, el versículo 1 del capítulo 5 dice: justificados pues, o sea, a resumidas cuentas, en conclusión, es como una conclusión. En conclusión, justificados pues por la fe, primer beneficio, nosotros tenemos paz para con Dios. El resultado de la justificación es haber puesto paz entre Dios y nosotros. ¿Sí? La justificación es para quitar la enemistad, hermano, que había entre Dios y nosotros. Dios estaba airado contra el pecado y airado contra nosotros, ¿por qué no decirlo? Él estaba enojado por el pecado y enojado por nuestra conducta y enojado por nuestra fealdad, por nuestra insensibilidad, por todo lo que ya en otro tiempo nosotros predicamos aquí. Y había una enemistad entre Dios y nosotros. Y la Biblia dice que la justificación lo primero que trae es una paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos enfrente un Dios airado, un Dios molesto, un Dios enojado, un Dios dispuesto a castigar la injusticia, la infidelidad y el pecado, sino que tenemos un Dios que ha puesto a su Hijo Jesucristo para que en Él hubiera recaído toda la ira y todo el odio y el aborrecimiento que Dios tiene contra el mal. ¿Sí? Porque Jesucristo fue víctima de la ira de Dios. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, quien se airó contra el pecado que cargó su Hijo Jesucristo fue Dios. Por eso recayó sobre Jesucristo, recayó todo el peso de la ira de Dios. Todo el juicio de Dios contra el pecado recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí fueron muertas las enemistades. Ya no tenemos enemistad contra Dios. ¿Sí? Es decir, Él ya no la tiene contra nosotros. Más bien, lo primero que hay es paz. Claro, el concepto de paz en el pensamiento hebreo es un concepto muy elevado. No solamente significa ausencia de guerra, ¿sí? No es ausencia de enemistad. No solamente es la ausencia de violencia, sí, de cualquier clase de que sea. La paz en el pensamiento bíblico, la paz tiene que ver con el bienestar. La paz tiene que ver con las buenas relaciones. La paz tiene que ver también con la prosperidad. La paz tiene que ver, hermano, con la salud.
La paz tiene que ver con la abundancia, ¿sí? La paz tiene que ver siempre con la seguridad. O sea, el concepto de paz, hermano, es muy amplio. Y usted me puede decir, ¿en la sociedad también se busca eso? Sí, pero la mayoría de las veces en nuestra vida, así en un término, en pensamiento popular, casi siempre identificamos la paz como la ausencia de violencia. Estar en paz significa pues no tener enemistades con nadie y se acabó. No, ya le dije lo que significa la paz en relación a Dios, ¿sí? Entonces, salud, bienestar, seguridad, protección, gozo, abundancia. Sobre todas las cosas, lo que significa paz también es vida, ¿sí? El buen vivir, el vivir excelentemente. Entonces, cuando nosotros ya hemos sido justificados, la Biblia enseña que tenemos todo eso con Dios. Nuestra primera fortaleza, nuestro primer beneficio que se convierte en una fortaleza es tener paz para con Dios. Porque si tengo paz con Dios, entonces yo ya no tengo de qué preocuparme. Ahorita mi ocupación principal será fortalecerme en esa idea, hacerme fuerte, convencerme, sentirme guardado, sentirme protegido, sentirme seguro. Porque una fortaleza no es otra cosa sino una especie de edificación, hermano, rodeada de muros y con un sistema de protección ante una eventual agresión, ante una eventual guerra. La fortaleza no es otra cosa sino eso, esa edificación con cierto número de armas para protegerse, de alguna manera. Entonces, mi primera bendición de parte de Dios, mi primer beneficio, que es la paz, a mí me sirve porque ya no tengo enemistad, ya no estoy aterrorizado, ni estoy en temor, ni estoy en miedo porque Dios esté en disgusto conmigo, Dios esté reprobando mi conducta, Dios esté desaprobando mi comportamiento, sino que ahora tengo la sonrisa bendita de Dios sobre mi vida. Dios se agrada de mi vida, bendito sea Dios. Siendo justificado, Dios se agrada de mi vida. Siendo justificado, Dios sigue sonriendo conmigo, bendito sea Dios. Dios sigue sonriendo, Dios se siente feliz conmigo. A veces me equivoco, sí, bendito sea Dios, a veces me equivoco, pero no es porque yo ahora depravadamente esté expuesto y decididamente dedicado a romper con todo lo que Dios me dio, no, sino accidentalmente. A veces me equivoco, sí, pero Dios no quita su sonrisa de mí. Eso es lo más maravilloso. La paz de Dios tiene que ver igualmente con la paciencia de Dios, con la longanimidad de Dios. La longanimidad de Dios se ve en el Salmo 103, que dice: Él es lento para la ira y grande en misericordia. Longanimidad significa estar muy lejos de enojarse. No quiere decir que nunca se enoja, no, pero que para enojarse se necesita mucho, ¿sí? Longanimidad tiene que ver con eso, estar largamente apartado de la ira, del enojo. Entonces Dios tiene longanimidad hacia nosotros por medio de su paz. Ahora, la Biblia continúa diciendo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí? En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora bien, la Biblia nos continúa diciendo esta palabra: tenemos nosotros entrada. Eso tiene que ver con acceso, ¿sí? Que tenemos nosotros acceso a esta gracia, ¿sí? ¿Se acuerda que hace tiempo le dije que la gracia tiene varias aplicaciones? De momento puede significar, dependiendo del contexto, puede ser traducida de diferentes maneras. Aquí en ese sentido nos repite la palabra gracia, pero no exactamente se está refiriendo al concepto de haber sido elegidos y llamados a la gracia de Dios en la salvación, sino a la gracia que es el resultado de la acción de Dios de darnos su gracia. Esta otra gracia significa, hermano, el acceso con Dios. O sea, que no solamente tenemos paz para con Dios, sino que tenemos entrada, dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos acceso ya al interior de la presencia de Dios, al interior de la atmósfera, del ambiente de Dios. Es ahí donde nos metemos. Por eso yo le decía la vez pasada, cuando tú estás justificado y entras a las cosas de Dios, no es eso de que tú estés pensando y que me atrae el mundo, que me atrae esto, que quiero hacer. No lo haces.
porque no te importa, no te interesa, no quieres saber nada de eso. El problema es cuando no sabemos nosotros aprovechar las fortalezas, cuando no sabemos aprovechar los beneficios de la justificación, hermano, pues los tienes deshabitados, los tienes sin soldados. ¿De qué sirve que tengas un castillo allá en la punta, vamos a decir, en la punta del suroeste? Tú tienes, hasta allá estoy señalando, tú tienes un castillo, pero está vacío. Entonces cualquier enemigo puede venir, incluso te lo puede hasta quitar, ¿no? Entonces tenemos que poner vigilantes, tenemos que darle uso a los beneficios que tenemos de la justificación, tenemos que aprender a darle uso. Y esta paz, hermano, nos da como resultado el siguiente beneficio, que es el libre acceso. Tenemos un acceso continuo, porque eso es lo que dice la Biblia aquí: por quien, o sea, Jesucristo o Dios, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, o como dicen los traductores en otros lados, por la cual nosotros nos mantenemos en pie, con la idea, hermanos, de la seguridad de un soldado que ha sido establecido, que ha sido colocado por Dios, la acción de un hombre o de un hombre de guerra que ha sido colocado, puesto por Dios en una misión, por decirlo de alguna manera, para no repetir la puesta, ¿no? La palabra puesto. En todo caso, vamos a decirlo así, es que ha sido colocado específicamente por Dios en un puesto de donde no se va a mover, que es la gracia de Dios. Dios ha sido misericordioso con nosotros, nos ha llamado, nos ha colocado y quiere que nos mantengamos en pie. Él quiere que nos mantengamos firmes, como se traduce aquí por la palabra de Dios. Y nos dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La otra cosa es la palabra, el concepto esperanza, que más adelante va a ser desarrollado. Y nos gloriamos, la segunda cosa que está dentro de este primer grupo de bendiciones es gloriarse en la esperanza. Gloriarse, ¿qué significa? A lo mejor es malamente dicho por mi parte, sería como que presumir, ¿no? Pero así más o menos lo decimos y lo entendemos: presumir o gloriarnos o declarar con la boca, con una seguridad, que nosotros, hermano, tenemos una esperanza, ¿sí? Que nosotros, se ha desarrollado en nosotros, se ha fortalecido una esperanza. La esperanza es aquel, vamos a decir, aquel deseo que tenemos de que algo bueno se haga realidad para nosotros. Ese es, en pocas palabras, es el sentido de la esperanza para cualquiera. Que algo bueno, hermano, más adelante se cumpla o nos venga el beneficio que esperamos, nos venga la bendición que nosotros queremos, que eventualmente empiece a llegar sobre nosotros aquella bendición que hemos anhelado, aquella cosa buena que tanto hemos querido, que eventualmente empiece a llegar a nosotros. Ese es el concepto de la esperanza: esperar algo positivo, esperar algo bueno, esperar algo provechoso, esperar algo redituable para nosotros, algo que nos dé placer, que nos dé contentamiento, que nos dé felicidad, que nos dé alegría, que nos dé satisfacción, que imprima en nosotros también ese sentido de la seguridad, ¿no? Ese es el concepto de la esperanza. Dios quiere ir colocando en nosotros ciertas fortalezas. La esperanza es otro. Ahora no solamente tenemos la paz para con Dios, sino ahora también nosotros nos vamos a fortalecer de este otro lado. Vamos a fortalecernos en esperanza. Es decir, yo estoy esperando algo bueno de Dios. Yo estoy esperando, a partir de ahora, al tener par para con Dios y al tener acceso con Dios y al tener acceso a esta bendición, esto me permite que yo tenga otro acceso a la esperanza. La esperanza, que significa que yo, a partir de ahora, yo solo puedo esperar de parte de Dios los beneficios. Yo puedo esperar de parte de Dios todo lo bueno, todo lo aceptable, todo lo que me edifica, todo lo que me ayuda, todo lo que me imprime vida, me imprime salud, me imprime seguridad y prosperidad. Es decir, la esperanza para eso es, para despertar en nosotros una esperanza verdadera, ¿sí? La espera de lo bueno, lo que ya explicamos anteriormente, que significa que tengo yo la idea de que eventualmente se cumpla en mí
todo aquello que Dios ha preparado para los que le aman, que dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni han subido en el corazón de hombre, que significa ni tan solo han sido imaginadas por la mejor de las mentes, son las que Dios ha preparado para los que le aman, hermano. Entonces, en este primer grupo ya tenemos nosotros no solamente la paz, sino el acceso a la bendición, pero la sorpresa es de que una vez que entramos al acceso a este conjunto de bendiciones, descubrimos, hermano, que ahora sí empezamos a hablar, que se le llama aquí en la Biblia gloriarse. Empezamos a hablar con seguridad, empezamos a hablar con satisfacción y con una posición, vamos a decirlo así, positiva, acerca de que a partir de ahora me va a ir bien, a partir de ahora las cosas van a ser mejor para mi vida, en el sentido espiritual. Mi alma va a estar bien, mi corazón va a estar bien, mi espíritu va a estar bien, yo no voy a tener desasosiego, voy a dormir bien y voy a tener todas las bendiciones de Dios por delante de mí. No nos apresuremos a pensar solo en las cosas materiales o biológicas, porque más adelante vamos a ver qué va a suceder. Si empezamos a tener esperanza en el sentido de que me va a empezar a ir bien. Ahora, el otro grupo dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso les decía yo, vamos a tener precaución. La mayoría de las veces los hombres siempre pensamos en las cosas que necesitamos inmediatamente. Pero hoy en día lo primero que un hombre está pensando es dinero. Es financieramente cómo tener, y parece ser que nunca tiene suficiente, ¿verdad? Hay muchas personas que son supermillonarios que nunca en su vida se van a acabar lo que tienen y sin embargo desean tener más. ¿Por qué? Porque antes el dinero era un medio para adquirir cosas, pero hoy en día el dinero se ha convertido en un fin perseguido por sí mismo, en sí mismo, ¿verdad? Y eso es grave para muchos creyentes, pero no vamos a hablar de eso. Tenemos que hablar acerca de la segunda gloria. Este otro grupo nos habla acerca de la gloria, hermano, ¿en qué? En las tribulaciones. Aquí la palabra tribulación tiene que ver con aquel acto por el que nosotros vamos a pasar por ciertas cosas inconvenientes en nosotros. O sea, fíjese usted, ¿qué es lo que sucede cuando tú habías tenido una buena semana, pero sin conocer a Dios? Habías tenido un buen día, pero de repente un día comienzan las cosas como que a ir mal. Algo sale mal, no sé, te despidieron del empleo, se acabó el trabajo, el negocio ya no hubo ventas. Entonces, ¿qué comienzas a hacer? Bueno, la mayoría de las veces nosotros comenzábamos a renegar, comenzábamos a quejarnos. Lo más que hace el hombre es quejarse. Ay, es que está la vida mal, es que esto está de esta manera, vamos de mal en peor, esto está difícil, esto está mal, y por aquí, por allá. Y comenzamos a quejarnos y nos quejamos porque nos vienen los problemas, porque le llamamos eso problemas, y sí lo son. Entonces empieza una actitud de queja. Empieza una actitud, hermanos, de murmuración y comenzamos a buscar culpables, y muy a menudo, hermanos, se crean conflictos en las familias o se crean conflictos en medio del ambiente social donde nosotros estamos viviendo, hermano, víctimas igualmente por causa de nuestro estado alterado, porque no podemos entender cómo es que las cosas a nuestro alrededor están mal. Ahora, vamos al término cristiano. Cuando somos creyentes, ¿qué sucede cuando se nos presenta una tribulación? Normalmente los cristianos van a ser atribulados en relación a su fe, en relación a lo que ahora ellos creen, ¿sí? La tribulación siempre tiene que ver, o por lo menos en la mayoría de los casos, la tribulación tiene que ver con ahora los creyentes, hermano, empiezan a ser desafiados, o los creyentes comienzan a ser confrontados o incluso menospreciados. Vamos a ir complicando las cosas. El creyente comienza a ser ridiculizado, ¿sí? Y no solo a veces el creyente es ridiculizado por lo que ahora cree, sino aún más, el creyente comienza a tener hasta agresión. Comienza a sufrir agresiones, ya sea verbales o ya sea de otra índole,
¿verdad? Por causa precisamente de la fe que tiene en Dios, de que su vida ha cambiado, ha sido transformado. Uno de los efectos, hermano, de la justificación por la fe es precisamente que el enemigo va a despertar o va a desatar una tribulación. Comenzamos a ser perseguidos, ¿sí? La persecución no solamente es una idea de perseguirte para quitarte la vida o algo, no. La persecución se da hasta desde el punto de vista ideológico. Cualquiera persona puede llegar y puede cuestionar todo aquello que tú digas o enseñes o publiques, ¿sí? Las personas no solo lo cuestionan, sino aún más, hermano, comienzan a ser enemigos tuyos. Los que antes eran tus amigos, ahora se convierten en enemigos por causa de que tú ya no piensas ni eres lo mismo que ellos son, ya no eres igual. Entonces evidentemente tú empiezas a no encajar en el mundo, en el medio ambiente social donde tú te desenvolvías. Tú ya no encajas plenamente. ¿Por qué? Porque ya no tienes las mismas inclinaciones, las mismas afecciones, los mismos deseos. Por ejemplo, donde decían, bueno, ¿de qué nos las vamos a echar? Así, bueno, hoy estoy hablando como vulgarmente, ¿no? Al final, a la salida de un trabajo, decían, ¿dónde vas? Pues a tal lugar. ¿Y de qué la vamos a pedir? Pensando en una botella de una cierta marca de licor para embriagarse. O ¿dónde vamos a ir? Y pensando en un lugar inadecuado para ir y el fruto de tu trabajo dilapidarlo rápidamente ahí, ¿sí? Entonces, pero tú dices, ya no voy. Si eres hombre dices, no, ¿qué crees que ya no? Yo me voy a la casa, porque tú estás ansioso por llegar y a lo mejor vas a ir a la iglesia o hay una reunión de oración y tú estás que te mueres de ganas por ir a la reunión de oración. Ay, gracias, sí. Entonces estás que te mueres, vamos a decir por qué, porque tienes ganas. Hermano, mire, yo he conocido gente cuando recién se convierte, antes llegaban y decían, mujer, aquí debe estar la comida ya casi caliente cuando yo llegue. Mire, pero cuando yo en esos tiempos que yo me convertía, hubo creyentes que llegaban directamente del trabajo sobre la iglesia, porque su hambre y su necesidad de Dios eran tan grande que no le importaba llegar hasta las 10 de la noche a cenar a sus hogares. No les importaba. ¿Por qué? Porque por el amor de Dios. Es tremendo. Pero ahora ya no es así. Entonces aquello, oye, ¿qué le pasa a fulano? ¿Qué le pasa a sutano? No, pues esto, o le pasa aquello. ¿Y sabes qué? Comienza la persecución, comienza por medio de la crítica, por medio de la murmuración, pero después también empieza a hacerle lo que se llama política, ¿no? A las personas. Comienzan a decirle a tu jefe, oye, ese cuate está mal, está loco, y comienzan, hermano, los falsos testimonios. Oye, ese cuate pierde mucho el tiempo, él se la pasa leyendo siempre su Biblia, te ve con la Biblia en la mano y aunque no la leas en el trabajo, dicen, mira, hasta está la Biblia ahí, se la pasa leyendo y no trabaja, y el jefe empieza y llega y te llama la atención. ¿Ha pasado o no ha pasado esto? Ha pasado, ¿ah? Y comienzan a segregarte. Yo como pastor por más de 40 años he tenido muchas veces que oír a los hermanos que dicen, hermano, pues ya me quitaron el trabajo, antes yo estaba bien. Yo estaba bien con todos, me llevaba con todos saliendo ahí. Yo apartaba una parte de dinero porque nos cooperábamos y nos tomábamos un par de botellas en un lugar. Yo llegaba todo ebrio a mi casa, todo era normal, todos estaban felices conmigo. Hasta el jefe tomaba con nosotros, pero desde que me convertí, hasta el jefe me ve mal. Y ese es al que más me regaña y el que más me llama la atención. Dice, siendo que otros hasta pierden el tiempo más, se van a cada rato al baño, que se van al café, que se van a esto, el otro. Dice, pero a mí me carga más la pila. Pues sí, eso se llama tribulación. Los primeros creyentes, hermanos, se les exigía doblemente, se les exigía el doble esfuerzo. Por eso el Señor Jesús nos dio una respuesta o una solución, hermano, a este tipo de problemas. Que cuando tú hagas las cosas, haz las cosas como para con Dios. Piensa como si Dios te lo pidiera. Si tu jefe te dice que rindes poco, pues entonces duplica tu esfuerzo y tu concentración para rendir mejor, no pensando en que le llenas la pupila a él, sino pensando en que le llenas la pupila a Dios. Dice Dios, si tú piensas en que lo haces para mí, eso te va a dar descanso a tu corazón. En lugar de resentirte contra tus enemigos, en lugar de resentirte contra tu jefe, vas a tener satisfacción porque lo vas a hacer pensando en Dios. Yo les pasé un video hace unos años aquí acerca de un hombre, hermano, que fue
un hombre específicamente llamado por Dios para convertir a un hombre muy difícil. Sí, un hombre muy difícil que es Juan no sé qué, que era un líder de esta secta de los ruselistas. Le dice: ábrame. ¿Por qué? Porque mi patrón está agonizando, se está muriendo. Él no sabe que ya está muerto. Y a las 2 de la mañana el pastor le abre la puerta del templo para que entre a orar, a interceder, así como está roto. Lo aventó, el patrón lo aventó desde el segundo piso, y este hombre todavía tiene la fortaleza de ir y pedir misericordia por su patrón para que Dios lo salve. Esa es tribulación, hermanos. Si usted quiere ver un mensaje ilustrado sobre la tribulación, es esa. La tribulación la mayoría de las veces te va a venir como resultado de que eres cristiano, de que quieres vivir en santidad, de que quieres ser recto, de que no quieres, es que eres recto, porque para eso ya fuiste justificado, ya eres limpio, ya eres recto, ya eres santo, ya eres puro. Entonces te va a venir tribulación de varias maneras. Lo que te va a venir es porque ya no eres como eras antes, y tú tienes que tener tribulación. Ahora, pero cuando te viene la tribulación, hermano, tú ya sabes que tienes gozo con Dios, ahí ya estableciste tu fortaleza. Segundo, tienes entrada a esta gloria por parte de Dios, y ahora tú pones una fortaleza de esperanza. Tú te vas haciendo un acopio de fortalezas que cada una de ellas te van a ayudar en algún momento. Tú vas a ir estableciendo alrededor de tu territorio cierto número de fortalezas. No es el propósito de hablar de guerra espiritual ahora, pero pues se complementa. Entonces, ahora viene el ataque. Tú ya pusiste precautoriamente, ya pusiste ahí, te has prevenido poniendo fortalezas. Pues luego el enemigo dice: ¿por qué? ¿Con qué derecho puso ahí? ¿Quién le dio derecho a establecer límites? Y el enemigo va a venir contra ti, y lo primero que va a hacer es despertar tribulación. La tribulación casi siempre tiene que ver con persecución, ¿sí? No es la única forma, lo sé, pero la mayoría de las veces tiene que ver con la persecución por lo que tú crees y por quién eres ahora. Ahí viene la tribulación. Luego dice la palabra de Dios que el resultado de la tribulación debe producir en nosotros un gozo por causa de estar padeciendo por causa de Jesús. Ahora, yo le voy a decir esta palabra. Cuando el apóstol San Pablo y el apóstol Silas, hermano, estuvieron encarcelados en la mazmorra más negra y del fondo en Filipos, dice la palabra de Dios que estaban puestos en el cepo, es decir, sus manos y sus pies estaban, hermanos, trabados en unos maderos con ciertos hoyitos, unos agujeros para no permitir sacar la mano. Ellos estaban doblados en dos, y ellos tuvieron la idea de gozarse después de haber sido azotados con las espaldas rasgadas por los latigazos. Entre Pablo y Silas comenzaron a cantar a Dios, comenzaron a cantar himnos a Dios, comenzaron a adorar a Dios. Eso es gloriarse o gozarse en las tribulaciones, sabiendo que tienen el propósito de desubicarte, de que tú te arrepientas de haber conocido el evangelio. Ese es el propósito de un problema en tu vida, que te arrepientas de haber conocido el evangelio, que te arrepientas de haberte involucrado en el evangelio. Mira, mientras tú no quieras y tú no desees estar en la medida de lo que Dios quiere, ¿sí?, el enemigo ni te va a tocar. No vas a tener problemas, no vas a tener tribulación, no vas a tener ninguna cosa de estas. ¿Por qué? Porque estás en un lugar donde le eres, hermano, inofensivo al enemigo. Mientras tú seas inofensivo para el enemigo, el diablo no se va a molestar contigo, porque sabe que te tiene controlado. Pero en el momento que tú empiezas a utilizar los beneficios de la justificación, te conviertes en alguien peligroso para el enemigo. ¿Por qué? Porque tú lo primero que vas a hacer es a lo que Dios te ha llamado: a conquistar territorio. A conquistar territorio para ir aumentando la zona de tu influencia, ¿sí? Porque Dios nos ha llamado para establecer el reino de Dios. Y Dios nos da el privilegio a nosotros, a pesar de que lo entendemos y lo sabemos como siervos, nos da el privilegio de sentirnos como señores, como si fuéramos nosotros señores. Entonces tú vas a
expandir el territorio, el área de tu influencia por medio de las bendiciones que Dios te da. Mira, el mundo y los gobernantes de esta tierra y los grupos de poder en esta tierra, pues tienen sus fortalezas, hermano, a través del cual ellos controlan la sociedad. Por ejemplo, la economía es una fortaleza. Y no creas que las cosas van tan mal. Lo que pasa es que ellos en un momento dado deciden, en los asuntos financieros, deciden subirle o bajarle a priori a las cosas como se les antoja. Ellos pueden manejar eso fácilmente. Dios nunca nos enseñó que las cosas iban en mal, porque Él tiene lluvias en abundancia en la tierra, en lugares. La tierra es fértil. Hay muchos recursos en la tierra, pero estos individuos se encargan, hermanos, de complicar las cosas. ¿Para qué? Para que en las situaciones complicadas los únicos beneficiados sean ellos. Por ejemplo, ¿dónde usted ha escuchado? Y he estado yo el pendiente de las noticias de todo lo caro que está la canasta básica. Nadie habla de eso. Pero eso no es exactamente las fortalezas en la economía. Ellos decidieron hacer algo y mire, nadie dice nada de ellos. Y los únicos que están sufriendo es el pueblo. Otra fortaleza, aparte de lo financiero, lo económico, la situación financiera y económica, otra fortaleza, hermanos, son los medios. Porque los medios nos dan la información que los grupos de poder quieren que sepamos. Por eso el creyente desarrolla intuición y desarrolla discernimiento espiritual para saber y conocer los tiempos. El creyente por eso depende de la palabra de Dios. En días pasados, hermano, alguien nos compartió unos mensajes por el internet, unos cristianos, que viéramos cómo Lucas 26 se cumple plenamente. Tuvimos nosotros inundaciones, tuvimos bramidos del mar y tuvimos terremoto, y se cumple ahí la palabra. Eso es un aviso de Dios a nuestro país. Dios nos está previniendo de algo. La mayoría, nadie dice nada. En estos días que hemos pasado tribulación, vamos a decirlo de esta manera, en el país, nadie dijo nada acerca de Dios. Mi esposa me estaba diciendo, ¿te das cuenta de que todas las noticias se han centrado en los huracanes y se han centrado aquí, allá y bla, 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 bla? Y en este país nunca nadie habló de Dios. Mire, los Estados Unidos están mal, es una sociedad que va mal, pero se aferran todavía a tener los principios cristianos. Trump, con todo lo que nos odia, hermano, no es que nos odia, no nos odia. Yo creo que en cierto punto él podría tener razón. Porque imagínate que tú a tu país le das entrada a una serie de malvivientes que solo llegan a corromper tu sociedad y que solo llegan a vivir y llegan ahí a hacer desorden y desmanes y todas esas cosas. ¿Tú crees que eso está bien? Esos han sido siempre una sociedad más ordenada que nosotros. No, a nosotros nos da envidia. Pero que hasta hablando como mexicano, nosotros nos y todos los latinos que llegan por allá solo llegan a hacer desorden y solamente llegan a copiar lo que allá también es desecho. A mí me da vergüenza eso. Hace unos años, y le digo esto rápido, hubo una persona ahí de la iglesia que se fue a los Estados Unidos y el pastor de la iglesia le dijo, ¿y por qué te vas para allá si aquí hay muchas oportunidades? Confía en Dios, por el amor del Señor, confía, y aquí, bueno, yo me voy. Es que es para progresar, pastor. Le dice, ¿vas a progresar? Sí. Y sucede que se fue unos meses a progresar, entre comillas, y cuando él regresó, se fue de la iglesia bien, pero cuando él regresó, hermano, traía aquí la mitad de la cabeza rapada, así como salvajes, sin cultura y sin educación y sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y de ese lado, y aquí, desde aquí hasta acá atrás, se dejó crecer tal el cabello, bueno, que parecía una cola de caballo así, grandota, y hasta se mecía así, se sentía soñado. Y traía unos pantalonzotes, hermano, de esos que cabrían, yo creo, 3 hombres ahí, hermano, en cada pierna. Y sus tirantes. Ella andaba, se sentía soñado. Y llega un hermano y le dice al pastor, si eso es progresar, mejor no voy. Solamente
Un malo que se fue a aprender los vicios de otra cultura, la subcultura de ahí. No se fue a meter a la cultura, no se fue para estudiar la universidad, para meterse a una buena universidad norteamericana, para entrar en el espíritu norteamericano de vivir, de esforzarse, de trabajar, de luchar, de trabajar duro. No, se van a la subcultura. Ellos ya, perdónenme, ellos ya tiraron la basura y los latinos van y comen de la basura que ellos tiran. A mí me gustaría que ustedes se fueran a los Estados Unidos y regresaran con un título universitario. No me han dado la satisfacción. ¿Para qué te vas? Algunos dicen, estoy mejor. Sí, en relación aquí estás mejor, pero en relación allá a los otros estás igual abajo. Estás en el mismo nivel. Estás abajo de ellos y tienes que irte para estar al nivel de ellos si es que realmente tienes ambiciones. Eso es por lo que yo justifico una ida a los Estados Unidos. Menos de eso no acepto. No acepto, porque te vas a la subcultura, a vivir ahí con todos aquellos que han sido despreciados de ellos mismos, de la sociedad. Yo como presidente diría, no, yo le pongo un coto. ¿Yo cómo voy a aceptar este tipo de gente? Yo quiero que venga gente preparada, gente con capacidad. A ver por qué él no les pone a los europeos, no les pone límite para llegar allá. No se enoje, no me vea feo. Duele, pero es tiempo de que despierte. ¿Por qué él no le pone coto a los europeos? Porque los europeos son preparados. Son gente tremendamente disciplinada, hermano. Yo le voy a decir una anécdota rápido. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del hermano Fernand Weitze, un colportor que vivía en Guatemala. Porque bueno, publicar los libros era más caro hacerlo en México que en Guatemala. En Guatemala era un poco más barato. Él era un colportor del ministerio de Wim Malgo, un holandés, que se llama Llamada de Medianoche. Entonces tuve oportunidad de conocer muchos. El hermano venía mucho aquí a México, el hermano Fernand Weitze, pero él me contó una cosa de cómo ellos vivían, cómo era su ciudad. Yo le saqué todo lo que pude. Yo lo llevé 2 veces a Puerto Vallarta y él después por su cuenta siguió yendo, pero me visitaba cada que iba. Dios me dio la gracia de introducirlo con los pastores en Vallarta y después él siguió yendo. Entonces él me platicó, dice que ellos trabajaban hondamente ahí en Alemania. Él vivía en un lugar que se llama Lippen, en Alemania, y dice que cuando eran chamacos se levantaban muy de mañana. En el tiempo, hermano, que ya venía la primavera, se levantaban muy de mañana y se iban a trabajar al campo duro, le trabajaban, y se iban a la escuela y regresaban a ir a trabajo. ¿Por qué? Porque ahí el invierno no te perdona. Si no trabajas intensamente, el invierno no te perdona y te mueres de hambre. Así que ellos trabajaban, hermano, decía que trabajaban en el campo y juntaban así el chucrut y hacían sus barriles de chucrut, colagria, y los embutidos mataban. Ya llegaba el tiempo de matar animales, hacer embutidos y preparar la harina, el trigo, porque llegaba el invierno y ya nadie salía. ¿Y sabe qué hacían en el invierno? No estaban ociosos dentro de sus casas. Entonces sacaban los zapatos, arremendaban ropa, arreglaban zapatos, arreglaban herramienta, seguían preparando comida y otras cosas y continuaban estudiando. ¿Sí? Y tenían su tiempo regular. Había un horario específico. El papá decía, se acabó, todos juntos, vamos a orar. Leía la Biblia y les daba una amonestación, oraban, daban gracias y se iban a sus asuntos. Así. Mire, cuando los chicos llegaban a cierta edad, después de haber estudiado al principio lo básico en sus pueblos, dice que su papá siempre tenía un cofre en la parte de este lado, ¿no? Tenía un cofre por ahí. Y dice que llegó el tiempo en que dijo, Ferna, yo ahora tomó el cofre, lo sentó a la mesa, platicó con él y dijo, es tiempo que tú debes buscar tu vida y debes hacer algo más productivo para ti. Abrió el cofre, sacó un dinero que yo he estado ahorrando para ti. Eso te va a servir para 2 meses. Tú tienes que ir ahora a una ciudad de Alemania. Eso te sirve para hospedaje, para comida por 2 meses. Y tienes que buscar un trabajo y tienes que seguir estudiando. Y tienes que irte. Y ya no te voy a alimentar más en esta casa. Parece cruel. No lo es.
es responsabilidad. Ay, pero aquí están en las faldas de su mamá, ya están atachimuelos, hermano. Están en canas y todavía están ahí con mami. Todavía están metidos en el hogar de los padres. ¿Qué están haciendo ahí? Es que no se me dieron las oportunidades de estudiar. Perezoso de marca, el Señor te maldiga. Que no existe la desvelada, pero ¿qué tal en la televisión? ¿Qué tal el fútbol? ¿Qué tal el celular? Eso sí, no tienen dinero, pero mira, por tonto que sea, por perezoso que sea, trae un laboratorio aquí de este tamaño. Andan presumiendo que cuántos miles se llevaron en eso. Hermano, no, a mí como presidente me daría mucha vergüenza y me daría mucho enojo de que viniera gente y viniera a lastimar a mi país. Por ejemplo, vamos a decirlo, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo en que venga gente de allá de Centroamérica y llegan aquí y que sean los asaltabancos de nuestro país y que sean los que nos secuestran a nosotros? La vez que nos estuvieron estacionando a nosotros me dijeron, ¿qué acento tenía? Le dije, pues un acento centroamericano. El trato con ellos me ha dado la autoridad para decir, mire, hablaba más bien como la zona nicaragüense, por ahí así más o menos, entre Costa Rica, pero más nicaragüense, porque los costarricenses no son tan delincuentes. Le digo, soy como nicaragüense. Porque ciertas palabras, cierto tonito, yo he aprendido a identificarlo. ¿Sí? Fíjese, en el tiempo de la guerrilla, allá por La Mata, me platicó uno de los hermanos, tengo una amistad allá, pastor, por donde fue el temblor en Juchitán, está cerca de La Mata, en Oaxaca, en el Istmo. Llegó un tipo por ahí, una población de esas, un día llegó un centroamericano de esos que andaban en guerrilla, y sabe que el tipo se brincó con todo y una granada, y un día encontró un chavito que estaba llorando porque su papá se lo habían matado ahí en la población, ya saben, pleitos de aquí, de pueblo. Y entonces el cuate le dijo, ¿y tienes vengarte? Es que me mataron a mi papá. Entonces le dijo, mira, agarras esta, y le aprietas aquí y le jalas y lo echas por la ventana. Y acto seguido volvió a poner el seguro a la granada. Le dije, vas y lo haces. Y así lo estuvo enseñando. Y yo creo que el chamaco un día quiso practicar. Llegó a la casa, presionó la patita esa que tiene, le saca el seguro, es lo que asumieron las autoridades después, y después yo creo que se le zafó y no se lo pudo volver a meter. ¿Y sabe qué? Ahí se quedó el chamaco. De repente en esa población escucharon ¡pum! ¿Qué pasó? Se asomó. Y es que el chavo con otros amigos o chavillos les había estado platicando que se iba a desquitar. Ya después se recopilaron todos los datos y se supo que el chico, hermano, quería desquitarse echando la granada dentro de la casa del jacal donde estaban aquellos, pero el tipo yo creo que le ganó la tentación, la volvió a manipular sin asesoría del otro tipo. Ese centroamericano se fue, pasó por ahí. Ve que esa es la ruta de la bestia. Del ferrocarril ese pasó por ahí y dejó desgracia. ¿Usted cree que queremos esa gente aquí? Es lo mismo que le pasa a Trump. ¿Usted cree que quiere este tipo de gente? El muro no es para los mexicanos, es para toda Latinoamérica y para todos los musulmanes que han estado entrando a los Estados Unidos por nuestro país. Lamento lo del muro, pero por otro lado tiene razón. Hay que ver las dos cosas. Que nosotros no somos tan positivos en una sociedad. Nosotros nos sentimos así como que nos sentimos los consentidos del mundo solo por el hecho de que comemos chile y bebemos tequila y hacemos gritos y hacemos desorden. Pues la gente se ríe por eso. Pero dime, ¿qué provecho Dios tiene de esta sociedad? Ninguno. Mira, con todo y eso de lo de Trump, ¿sabes qué él proclamó? Día de oración. Día de oración. Le pidió a los Estados Unidos que se pongan a orar. Don Quique nos hubiera dicho, bueno, cualquier religión, échenle ganas, pónganse. No lo hizo. Don Mancera hubiera dicho, ¿saben qué, capital? Ustedes cristianos, échenle ganas, pónganse a orar. No lo hizo. El que dice Tozer que el que conoce su corazón sabe la verdad, y eso es cierto.
Entonces, hermano, la idea aquí fundamental es entender para qué nos sirvió la justificación. Es para una transformación de vida, para cambiar, para tener aspiraciones, para tener deseos de cambio, de progreso, de avance. Ve usted, hermano, cuando el evangelio no era, vamos a decir, la parte medular en una sociedad, ve usted cómo fue la Edad Media. Estamos hablando de prácticamente desde el año 700 en adelante, que se le concede más o menos el inicio de la Edad Media, hasta alrededor de poco antes del 700, pero vamos a decirlo así, ¿verdad? La Edad Media se comprende ese enorme periodo hasta el 1500. ¿Qué era la idea? ¿Qué beneficio? Muy poco. Hubo muy poco. Había mucha superstición, hermano. Pero el evangelio cobró fuerza y transformó los pueblos. Los convirtió en lugares de primera clase, de primera línea. ¿Sí? Mire, todas las veces, hermano, que el catolicismo enfrentó a los musulmanes, casi nunca salió bien. Al contrario, entre más crecieron los musulmanes. Tuvo que venir la batalla de Lepanto, donde Carlos Martel derrotó la armada turca, que ese fue un logro, uno de poquísimos logros que hubo, ¿verdad? Los turcos fueron detenidos a la entrada de la ciudad de Viena por un acto de la misericordia de Dios, más que por la efectividad militar. Pero bueno, ¿pero sabe qué? Desde el día en que los protestantes tomaron la causa de Cristo, los musulmanes no han visto una con nosotros. No han visto una, siempre derrotas. Y no pregunte cómo Inglaterra le quitó el imperio al imperio turco, le quitó Jerusalén, Siria y todas esas regiones. Y ahí mismo se hicieron, bueno, eso ya es otro asunto de la historia, ¿verdad? Se hicieron otras naciones, ahí nació Irak, Kuwait y otras naciones, ¿sí? Pero el evangelio necesita tener influencia, necesita tener cambios y transformaciones. Mire, este país fue el primer país con literatura y con cultura. La primera universidad se da en este país. Con la venida de los españoles se da la primera universidad, se da la primera imprenta. Llevamos el primer país bien conquistado y donde empieza a haber cultura y todas las cosas. ¿Y sabe qué? En menor tiempo los Estados Unidos lograron su independencia. Ellos empezaron un siglo después, ellos empezaron a colonizar Norteamérica con la llegada del Mayflower, sí, el barco ese. ¿Y cómo están? Hoy son el primer país en el mundo. Y sabe que su constitución se basó siempre en la Biblia. La palabra de Dios fue la base para hacer su constitución. Todavía los presidentes juran sobre la Biblia de regir adecuadamente los Estados Unidos, aunque hoy están camino a la apostasía, pero hicieron esas cosas. Y nosotros, hermano, los beneficios de la justificación es creérsela, es saber hacia dónde Dios te ha enviado, hacia dónde Dios te ha llamado, a reconocer tu territorio de influencia. Ahora, como yo le digo, nuestras fortalezas no deben ser ni las financieras, ni las políticas, ni militares, ni de medios, ni de cultura, ni de tecnología, ni de ciencia, ¿sí? Esas son fortalezas del mundo y está bien para ellos. Nuestras fortalezas son otras y están aquí estas fortalezas que nosotros necesitamos. Dios nos las está dando para que ampliemos nuestra influencia, ¿sí? Porque para que penetremos en la sociedad extendiendo el reino de Dios, poniendo el derecho y en rectitud los caminos del hombre, que eso es lo que Dios espera que hagamos. Pero imagínate que esperando Dios que tú hagas eso, terminas por hacer otras cosas. Eso es ahí donde no cuadran las cosas. Luego la Biblia nos habla y nos dice, el versículo 4. Bueno, terminando, después en la que estábamos diciendo en la tribulación, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, la misma tribulación, el gloriarnos en la tribulación da como resultado que tú después pongas, aquí está el gozo, pero no aparece con la palabra gozo, pero fíjate, después pones paciencia, y luego dice que la paciencia que trae también
prueba. Ahora sí, ahora entramos a un nivel en lo que se trata de entrar abiertamente en problemas difíciles, enfermedades, financieramente mal, conflictos, dificultades y todas. Esto sirve para ir consolidando, hermano, tus fortalezas. Esto te sirve, esto es útil, ¿sí? El mismo se va a destapar el infierno contra ti, sí, pero Dios te ha dado estas fortalezas para contrarrestarlo. La mayoría de las veces nosotros estamos acostumbrados a que alguien haga algo por mí. Todavía tenemos una mentalidad clerical. Como estuvo este país dominado por 500 años por el clericalismo de la religión popular, todavía nosotros vamos a que el clérigo haga algo por mí, en lugar de entender que el clérigo ha sido puesto solamente para equiparte con las herramientas para que tú mismo pelees tus batallas. No es que no queramos hacer, debemos hacerlo. Pero la satisfacción está en lograr ese crecimiento y ese avance. Es mejor que el clérigo te ayude en un momento dado en un proyecto que ya emprendiste, a que digas: óreme, hermano, para que Dios me bendiga, porque no, pues que la he pasado mal últimamente. En esa actitud derrotista, pues como si no tuvieras fortalezas, amado. ¿Para qué Dios te dio la justificación? Para equiparte con fortalezas, con paciencia, con fe, con templanza. Es el fruto del Espíritu, ¿sí? Que son tus fortalezas. Es como tú te vas a mover, como tú vas a empujar la circunstancia negativa, tú las vas a empujar con eso. ¿Para qué te sirve el clérigo? Estamos hablando en una mentalidad clerical. Esta sociedad estuvo más de 500 años metida en el clericalismo. Y el clericalismo es que el sacerdote o el pastor haga todo por ti y tú no haces nada. Tú vas a que te pones la cabeza, que te echen agua. Pones la cabeza, te ponemos aceite. O sea, no hay diferencia. En lugar de que tomes las fortalezas de Dios y digas: pastor, venga, ore por mí, porque aquí yo estoy dominando territorio y estoy avanzando, creciendo espiritualmente. No, estás quejando: hermano, es que no sé por qué me está pasando. Por el amor de Dios, te está produciendo paciencia. Muchos de nosotros decimos: ay, ya no le voy a pedir paciencia a Dios, porque cada que le pido paciencia a Dios me manda un problema. ¿Y qué quieres que te mande? La Biblia dice, aquí lo enseña: si quieres paciencia, Dios te manda problemas. ¿Por qué? Porque el problema es la única llave que puede abrir la cajita de la paciencia. ¿Sí? El otro día vi una película acerca de un náufrago con Robert Redford. Todo está perdido. Si la quiere ver por ahí. Y en esa película, el tipo saca, en un momento dado, saca un paquete así, cuadrado, rectangular. Y pesa. Pero dice equipo de salvamento. Le pesa, le cuesta trabajo sacarlo, porque él pierde su barco, su velero. Lo avienta, lo tira y le da el jalón, hermano. Sigue las instrucciones, avienta el paquete por la borda y se va de aquí a media calle. Y desde ahí lo jala con un lazo. ¡Pum! Lo jala hasta que se activa la válvula y se abre un salvavidas, una balsa de emergencia. Y sabe que él se va y se tira en esa balsa, se mete, el barco se hunde, pero él se salva en esa balsa. Análogamente es lo que sucede. ¿Cuándo hizo esto él? Cuando estaba en medio de una tormenta. Entonces, hermano, por el amor de Dios, si aún la vida secular te enseña que en las tribulaciones y en los problemas tú vas a adquirir las fortalezas, los beneficios de la justificación es que a ti te van a ser dadas las fortalezas, y que para que tengas esas fortalezas tienes que pasar por la prueba, es decir, tribulaciones. ¿Y qué te produce la prueba? La prueba te produce esperanza, lo que decíamos anteriormente. Y la esperanza que nosotros tenemos dice: no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea Dios. Hay dos formas de tener, hay que tener esperanza, o hay quienes tienen vana esperanza. Hay quienes pueden decir: sí, yo espero esto, sí, pero ¿con qué base? ¿Has sido justificado? No, entonces no tienes esperanza, amigo. Tú te puedes imaginar que Dios, ay, es que Diosito es tan amoroso que al final me va a salvar. No,
Así no opera. Dios no enseña eso. Dios enseña que te arrepientas, que te conviertas al Señor, que creas en el poder de la sangre de Jesús y en su persona, y recibes la justificación, y en la justificación recibes todo esto. La esperanza es aquella seguridad de que algo bueno viene. Bendito sea Dios. ¿Cuántos tenemos esperanza? Yo sé que algo bueno viene para mí. Yo sé que algo bueno viene. Y mire, siempre que hemos estado pensando, siempre están viniendo cosas buenas. ¿Vienen ataques del diablo? Sí, pero nos gloriamos en las tribulaciones. Bendito sea Dios. Hace tiempo me previnieron, me dijeron, viene en tiempo que pasarás mucho dolor, y yo me gocé en el Señor, dije, gloria a Dios, amén, y me mantengo firme en ese pensamiento. No me voy a derrotar, no me voy a derrumbar, no me voy a acabar, no me voy a tirar, ¿verdad? No me voy a rasgar las vestiduras, al contrario, voy a darle gloria a Dios porque me tuvo por digno de escogerme para unos cuantos azotes. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tengo esperanza que detrás de esos azotes que el diablo me dé, vienen los beneficios de Dios, viene la promesa de Dios sobre nuestra vida, viene aquello que es bueno siempre para nosotros. Esa es la esperanza. Algo bueno viene después de la tribulación. Que sea para el Señor. Algo bueno viene después de cada prueba, de cada tribulación. Por eso el apóstol Pedro nos previene mucho, decir, espérate, no todo problema es tribulación para tu vida. Asegúrate de que ninguno de ustedes está padeciendo como homicida, como ladrón, o por entrometerse en lo ajeno, por metiche, por chismoso, por argüendero, por mitotero. No, ahí sí ya no, eso ya no tiene resultado, ni puedes esperar tener esperanza. Pero si alguno padece según la voluntad de Dios, dice, encomiende su alma al fiel Creador y continúe haciendo lo correcto. Bendito sea Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Bueno, y dice, al último dice, porque dice el versículo 6, el 5, perdón, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios es otra tremenda fortaleza que tenemos, otro beneficio, es que el amor de Dios está continuamente siendo derramado en nuestros corazones, o ha sido derramado, vamos a decirlo así, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que los creyentes a los que se les dijo esto, ellos sabían que esa experiencia interna espiritual poderosa que los hacía vibrar, que los hacía sacudirse con esa seguridad, con esa satisfacción, dijeran lo que dijeran y pasara lo que pasara, a mí eso no me avergüenza, a mí eso no me hace quedar en ridículo, a mí eso no me mueve de la esperanza en Dios. Por eso me mantengo firmes en esta gracia. ¿Por qué? Porque hay un testimonio interno del Espíritu Santo. La justificación trae, hermano, finalmente el bautismo con el Espíritu Santo, no, pero aquí no va a hablar de eso. Pero la justificación trae la presencia y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Derramando abundante amor sobre nosotros. ¿Cuál amor? El amor de Dios. Nos va a estar dando testimonio que Dios nos ama, que Dios nos ama, que Dios nos ama, que Dios nos ama. Y que tú vibras con el amor de Dios, que tú te sacudes con el amor de Dios, que tú te gozas con ese amor de Dios, que tú eres feliz con ese amor de Dios, que tú lo compartes. Ya no llevas esa vida de derrota, de decir, es que yo pequé contra Dios y yo no soy digno de ser llamado. Deja de decir eso. Eso lo dijiste una vez en tu vida, no lo vuelvas a decir. ¿Por qué? Porque tú has sido justificado, has sido colocado en el lugar donde Dios va a dirigir su mirada y su sonrisa. Bendito Dios. ¿Por qué andar con esa vida de derrota? Ahora, solamente son derrotados aquellos, hermanos, que se aficionan al pecado, que les gusta el pecado, que disfrutan el pecado, que viven dentro del pecado. Bueno, pues sí, pero si nosotros nos hemos equivocado, pues eso no es, pero ya no tienes que andarle diciendo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, que cállate. Sí, porque dice la Biblia que el beneficio de la justificación es que Dios está derramando abundante amor. Hermano, abre el vaso, abre el corazón, deja que Dios llene tu corazón del amor de Dios. El Espíritu Santo está ahí derramando. Mire, un mal ejemplo, el Espíritu Santo está ahí. Bueno, ahorita lo tapé, pues.
Pero quien tienes que destapar eres tú, hermano. Destapa tu corazón para que se llene del amor de Dios. Destapa por fe, decir: Señor, aquí estoy, aquí, llénalo. Y el diablo te va a estar diciendo: no eres digno, eres un tonto, estás mal, eres un pecador y yo te voy a llevar conmigo al infierno. No es verdad, eso no es cierto. Porque si eso fuera cierto, hermano, tú no buscaras de Dios, tú no vinieras a la iglesia, tú no oraras a Dios, tú no estuvieras buscando la compañía de los santos. No, pues no estuviéramos aquí juntos. Así que la prueba de que estamos aquí, el hecho de estar aquí es la prueba de que Dios está derramando el amor suyo en nuestro corazón, ¿verdad? Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice: ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese usted la garantía. Dios nos repite una y otra vez la garantía de que nuestro bienestar depende de que Jesucristo a su tiempo murió por nosotros, que éramos impíos, y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si siendo enemigos, fíjese aquí hay un argumento que, si no estoy muy seguro, pero es un argumento, hermano, a fortiori, vamos a decir: si siendo enemigos, ¿sí? Si siendo enemigos Cristo murió por nosotros, ¿qué no hará por nosotros siendo justificados? Bendito sea Dios, alabado sea el Señor Jesús. Denle un buen aplauso al Señor, porque esto es lo maravilloso. Eso dice el versículo 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El otro beneficio, una fortaleza, ser salvos de la ira destructiva de Dios, de la ira con la cual Dios se va a dirigir a los irredentos, aquellos pecadores sucios, inmundos, que nunca quisieron recibir el amor de Dios en su corazón. ¿Cuántas veces Dios se los estuvo ofreciendo y nunca lo quisieron recibir? Prefirieron sus deleites, prefirieron el mundo, prefirieron sus cosas, ¿verdad? A eso la ira de Dios se derrama. La Biblia dice: cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay hijos de desobediencia, quiere decir aquellos que se han aferrado y que han nacido en la matriz de la desobediencia. Eso quiere decir: hijos de desobediencia salieron por la matriz de la desobediencia y nunca van a querer cambiar su naturaleza, su orgullo, su soberbia, su arrogancia. Están siempre manifiestas delante de Dios, hermano, resistiéndose a arrepentirse, resistiéndose a entregarse a Jesucristo, hermano, para que Él sea el perdonador de sus pecados, el limpiador de sus almas infectadas de tanta maldad. Sí, la Biblia dice que nosotros hemos sido salvos de la ira que Dios trae contra toda esa impiedad, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Otra poderosa fortaleza: reconciliación con Dios, de lo que se habló arriba de la paz. Paz y reconciliación viene a ser lo mismo. Hubo esa reconciliación con Dios, quiere decir la forma en que el hombre retorna a Dios por medio de Jesucristo. Es Jesucristo quien nos toma de la mano, es Jesucristo quien va y nos lleva al Padre, es Jesucristo quien ha pagado por nosotros en la cruz del Calvario y nos ha limpiado, es Jesucristo quien nos ha vestido. Este Jesucristo nos lleva de la mano al Padre Celestial para ser recibidos como hijos también, bendito Dios. Por eso somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Para ser adoptados, dice Efesios 1, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Esa reconciliación consiste en que a partir de ahora tenemos derecho a todo lo que hay. Es el concepto que se habla pocas veces, casi ninguna, y debe hacerse énfasis que en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo regresa, hermano, pero es reconciliado con Dios, se reconcilia con el Padre, y el Padre le devuelve la dignidad. Tanta dignidad le devuelve que incluso toma el anillo, que significa la autoridad de hacer lo que él quiere hacer, y le devuelve y le coloca otra vez el anillo, le devuelve toda la dignidad de hijo, le devuelve toda la autoridad, hermano, sobre ese lugar, porque este hijo viene que ha experimentado, hermano, la conversión de su vida.
Entonces, esa es la reconciliación. El Padre lo recibe, lo abraza, lo besa, lo viste, lo baña, lo alimenta, lo calza y lo presenta otra vez como si no hubiera hecho nada delante de hijos, y hace una fiesta para recibirlo, hermano, y lo presenta delante de todos como su hijo recuperado. Bendito sea Dios. Ese es el gozo, esa es la alegría, ¿verdad? Entonces, es lo que nos está diciendo la Biblia en la reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, ¿verdad? Por tercera ocasión se habla la palabra gloriarse en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Al final, el sello de toda satisfacción, de toda alegría, de todo gozo, de toda bendición, ¿verdad? Y de todo bienestar en nosotros, y de toda confesión de lo que tenemos,